Y a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra reportera, con nuestra corresponsal en Caracas, Irene Mejía, a propósito de que el día de ayer, como ustedes saben, se lo hemos contado, BPI TV estuvo allí en la marcha de los sindicatos y de los trabajadores de los gremios de Venezuela exigiendo una mejora salarial. Vamos a conversar entonces con nuestra periodista Irene Mejía, también productora de este programa. Irene, bienvenida. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Por favor, cuéntanos el día de ayer, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué se vivió en Caracas? Hola, ¿qué tal, Laura? Un placer para mí estar contigo y con toda la audiencia de BPI TV. El día de ayer en Caracas, fue una manifestación que fue convocada por la Coalición Nacional Sindical, una manifestación que fue convocada ya días previos al 9 de abril, fue convocada en concreto el 25 de marzo y tenía como objetivo principal llegar hasta el Palacio de Miraflores. La manifestación arrancó a las 10 de la mañana, justamente en Plaza Venezuela, lugar donde se fueron concentrando los trabajadores desde tempranas horas. También hay que recordar que justamente para el día de ayer también había sido llamada por parte del chavismo una contramarcha para la celebración del aniversario de las comunas, algo que, bueno, ya es habitual ver estas marchas y contramarchas en la ciudad, al menos cuando los trabajadores venezolanos convocan, posteriormente lo hace el chavismo, en fin, era un día de marchas, inició a las 10 de la mañana, los trabajadores salieron desde la Plaza Venezuela, al pasar el tramo de la autopista Francisco Fajardo, los trabajadores en vez de dirigirse hacia la Morelos, como había establecido la ruta de la Policía Nacional Bolivariana, tomaron la zona de Parque Central y se metieron por la avenida Bolívar. Una vez allí ya llegaron directamente a la zona de la Candelaria. Ya en la zona de la Candelaria había piquetes policiales, al menos pudimos contar, el equipo de BPI TV pudo contar al menos 5 piquetes policiales en toda la zona de la Candelaria. En cada uno de esos piquetes se presentó una situación de tensión, ya que los manifestantes y la Policía Nacional Bolivariana empezaron a reportarse algunos enfrentamientos en ese lugar. El equipo de BPI TV, hay que mencionarlo, nosotros lamentablemente estuvimos involucrados en dos momentos de agresión. Uno fue en la esquina de Ferrenquín, en la zona de la Candelaria. Allí había un piquete policial debido, bueno, a los manifestantes que querían pasar el piquete policial, la actuación de la Policía Nacional Bolivariana también impidiendo esta situación. Hubo golpes, en ese momento se hace, de hecho, una fotografía en la que aparezco con el micrófono, con el taco de PITV. Eso es una fotografía que ha rodado en redes sociales. Es justamente de ese momento cuando hay una situación de muchísima tensión. Posteriormente a ese piquete policial, ya una vez pasamos la Avenida Fuerzas Armadas o ese cruce de la Avenida Fuerzas Armadas donde está el puente, pasamos esa zona, llegamos a la esquina de la Plaza del Venezolano. Una vez allí, bueno, nuevamente tensión y una situación bastante tensa con miembros de la Policía Nacional Bolivariana, y es en ese lugar cuando nuestra cámara, la cámara de mi compañero Eduardo Padrón, que en ese momento estaba transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo en la movilización, es impactada por un de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, directamente impacta con su escudo a nuestro compañero y nos rocían de gas pimienta.
Ya para ese momento ya se habían reportado también agresiones a otros colegas. De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó al menos 20 personas que fueron agredidas el día de ayer. Disculpa, 10 personas que fueron agredidas el día de ayer, pertenecientes a equipos de prensa que estaban realizando la cobertura en toda esta zona. El Colegio Nacional de Periodistas reporta 12 personas que fueron agredidas. Esas son las cifras más o menos extraoficiales que han podido registrar tanto el sindicato como el colegio y bueno, lamentablemente formamos parte también de esta cifra. Irene, después de este completo reporte, como una buena reportera que eres y además productora de este programa, quería preguntarte cuál era la actitud de los policías, porque visiblemente se ve que estaban bastante agresivos, pero hay videos en donde se puede observar que algunos estaban como de cierta manera evitando que sus compañeros reprimieran a los manifestantes. Por otra parte, ¿cómo te sientes como periodista al ver que después de tantos años de sacrificio, de estudios, esto ya es a nivel personal, lamentablemente no se pueda ejercer libremente el derecho de informar y de ser periodista? ¿Cómo te sientes? A ver, lo que nosotros pudimos observar a lo largo del recorrido fue precisamente esos piquetes de la Policía Nacional Bolivariana. En esos lugares sí hubo intercambios de palabras. Muchos manifestantes le decían a los policías que esta manifestación o esta movilización también exigía derechos para ellos. Es decir, muchos de los manifestantes les decían a los funcionarios que se encontraban en el piquete que ellos también estaban buscando un bien para los propios funcionarios. Entonces, eran momentos de muchísima tensión, lo que se vivió, momentos de muchísima expectativa Claro. también. Sí puedo asegurar que la agresión, al menos a nuestro equipo ahí en la esquina de la Plaza del Venezolano fue directa contra miembros de la prensa y fue directa de la Policía Nacional Bolivariana. Sí, Pero sí había como mucha tensión en todo el ambiente. podemos poner, y le pido a nuestro señor director que por favor nos haga el favor, el honor de colocar la fotografía. Allí vemos entonces a nuestra compañera Irene Mejías, como es bastante fuerte, ¿no? Y potente esta imagen, Irene, sobre todo porque vemos como lamentablemente te arrojan hacia el suelo, pero icónicamente tu instrumento de trabajo lo proteges, lo tienes visiblemente fuera de esa caída, protegiendo, ¿no?, tu instrumento de trabajo. Y allí vemos entonces el micrófono de BPI TV. Irene, eh, ¿quieres continuar haciendo y ejerciendo el periodismo en Venezuela o cada día se hace más difícil? A ver, creo que las condiciones para ejercer periodismo en Venezuela no han cambiado. Desde hace algunos años vemos como la prensa es constantemente impedida la labor de los periodistas que salen diariamente a la calle. No solamente yo, también muchos de mis compañeros que día a día nos vemos en coberturas, cada día se hace quizás un poco más complicado. Sí hemos visto signos de una supuesta apertura, al menos en la cobertura. Hace pocos meses, recordemos cómo fue noticia la entrada de medios independientes al Palacio de Miraflores, cosa que no pasaba en al menos 20 años. Sin embargo, cada día se hace complicado. Creo que el periodista en Venezuela, el que lo ejerce, es más que nada por querer sentirse útil, por ser ese servidor público y por ser también parte de la historia que se está escribiendo en el país.
pero a veces sí es bastante Claro. complicado cuando piensas que tienes familia, que tienes mamá, que en muchos casos tenemos hijos, somos madres, y sí es bastante complejo pensar que, bueno, no puedes tener quizás un trabajo de oficina, sino que tu trabajo está en la calle, y bueno, tiene que gustarte Sí, definitivamente. y todos los riesgos que eso implica. No quiero despedir esta entrevista sin antes preguntarte, has estado constantemente desde enero en la calle cubriendo y haciendo cobertura de los presos políticos, de los familiares de los presos políticos, tanto en Zona 7 como en el Rodeo. El día de ayer estuviste hasta tarde, hasta las 9, 10 de la noche en el Rodeo. Cuéntanos, por favor, qué está sucediendo en esta cárcel y por qué los familiares están haciendo unas denuncias importantísimas. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos el día de ayer en horas de la tarde decían que se había presentado, denunciado, mejor dicho, que se había presentado una situación en esa cárcel desde el día anterior, es decir, desde la tarde del miércoles. Ellos explicaban que un grupo de presos políticos colombianos habían iniciado una huelga dentro de la cárcel y esto habría entonces hecho que otros presos políticos fueran también reprimidos como parte de esta huelga que habían iniciado los presos políticos colombianos. Para el día de ayer, en horas de la tarde, funcionarios de la Embajada de Colombia intentaron llegar a la cárcel del Rodeo 1, sin embargo, su acceso no fue permitido por parte de las autoridades y en horas de la noche Margaret Baduel hacía la denuncia de que al menos su hermano Josnars Baduel, quien recordemos se encuentra privado de libertad en la cárcel del Rodeo 1, había sido trasladado hacia la enfermería de ese penal junto con otros reclusos. Hay que destacar varias cosas. Esto es información extraoficial porque de hecho para los familiares es muy difícil comunicarse con los presos políticos. Recordemos que desde el mes de enero ellos han tenido una mediana comunicación ya que han podido, ellos se comunican a través de una montaña cercana, eh, prácticamente a gritos con sus familiares que se encuentran detenidos en el lugar y son estos familiares, son estas personas privadas de libertad las que a gritos les comunican lo que más o menos está ocurriendo en el rodeo. Sin embargo, la denuncia, bueno, hasta ahora todo es manejado de manera extraoficial. No hay una versión oficial acerca de qué es lo que está ocurriendo dentro de la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda. Irene Mejías, muchísimas gracias por tu reporte, pero sobre todo por la valentía y por el trabajo que hacen día a día, incluido con tu camarógrafo, con nuestro camarógrafo de BPI TV, y solidaridad sobre todo también con todos los periodistas que ejercen la profesión en Venezuela con tantas trabas y con tantos riesgos, ¿no? que corren al lamentablemente ejercer el derecho de informar.